Hay circunstancias en la vida que nos detienen. Hay pausas no buscadas que cambian por completo los planes. Hay momentos de dolor e incertidumbre que desestabilizan nuestras creencias y nos llenan de miedo. Pero no se quedan para siempre. Aprendemos y evolucionamos con ellos. En Tiempo Extra seguimos la ruta que otros cruzaron al enfrentar sus propias historias de sobrevida. De la mano de sus protagonistas, intentamos comprender lo que moviliza a las almas resilientes, esas que huyen de la queja y con lo poco que queda deciden avanzar. Juntos buscamos estrategias para superar el miedo a lo desconocido e identificamos redes de apoyo. Los sobrevivientes han sido sometidos a situaciones extremas, algunos de ellos varias veces. Así como de la elevada presión y alta temperatura en el carbón surgen los cristales más preciosos, en estas personas también conseguimos mucha fortaleza, gratitud y resiliencia. Eso no solo merece ser compartido, también debe multiplicarse exponencialmente en esta casa común, el mundo que habitamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Extra, el primero del 2026. Para mí es un motivo de alegría que nos reencontremos a través de esta ventana con una invitada muy especial. Ella se conecta desde Madrid, pero es venezolana. Se trata de Ana Karina Coelho. Ana Karina estudió en Venezuela Contaduría Pública, se desarrolló en esa área justo después de graduarse y en el año 2018 decide migrar a España. Está viviendo en Madrid desde ese momento. Llevaba la vida de una joven con ilusiones, metas, con actividades y fue sorprendida a finales del 2024 por un diagnóstico. Le fue diagnosticado un linfoma Hodgkin. El linfoma de Hodgkin es una enfermedad del sistema linfático, es un tipo de cáncer altamente curable, pero que implica un tratamiento específico que es bastante difícil de sobrellevar. Ana Karina estaba en compañía de amigos, su pareja, también rodeada por el afecto de su familia, y hoy está con nosotros para hablarnos específicamente de lo que ha sido ese proceso. Finalmente, en junio del año pasado, ella alcanza la anhelada remisión. Hay toda una historia de aprendizajes. Hay una fortaleza que le permitió llegar hasta el final, hasta la meta, y hoy quiere amablemente compartir con nosotros un poco de su vivencia. Ana Karina es una joven ahora llena de vida, de entusiasmo, que ha tenido la generosidad de también hacernos parte de su historia. Es un episodio lleno de emociones bonitas y también de resiliencia, que es una de las claves de Tiempo Extra. Así que bienvenida Ana Karina Coelho a Tiempo Extra. Gracias, Maus, y yo encantada de estar aquí y es un privilegio para mí estar en tu podcast, de verdad. Qué emoción, Ana, de verdad estoy muy contenta. Estamos abriendo contigo estos episodios del 2026. Tu episodio es el primero de este año y me hace muy feliz que coincidamos hoy para hablar de un tema que es muy sensible, pero que también nos va a permitir ayudar a otras personas, Ana. Sí, así es. Yo creo que es un tema que es un poco tabú. Sí. Y me di cuenta que hay que empezarlo a normalizar un poquito más. Es así. Ana, nosotras estamos aquí gracias al podcast, pero no habíamos tenido la suerte de conocernos antes. Uh-huh. Y yo sí quisiera que nos hables un poquito de quién era Ana Karina antes de recibir el diagnóstico. Bueno, Anita, previo al diagnóstico, era una persona bastante normal, bastante trabajadora, con sus planes de amigos. Una emigrante, llevaba 8 años fuera de su país, migró a Madrid y bueno, con sus detalles, ¿no? Con sus efectos, nadie es perfecto y bueno, podría decir que Sanita tenía una versión como muy autoexigente de ella misma, ¿no? Su objetivo siempre era el perfeccionismo, el hacer las cosas bien, si no, no se hacen. Ya.
Y quizás a veces también un poco como un piloto automático, ¿no? Sí. Como viviendo por vivir, vamos a llamarlo así. Y con esas exigencias también propias de la migración, yo también soy migrante, Ana, y además las dos somos venezolanas. Ujú. Tenemos ese contexto tan difícil de nuestro amado país. Y las personas que no han migrado no logran entender en totalidad los retos a los que nos vemos sometidos, porque también siempre intentamos tener el mismo estándar que teníamos en nuestro país. Y me refiero a estándar de rendimiento, o sea, que esa autoexigencia tuya fue también mi caso, probablemente venía de allí, ¿no? De ser las mismas personas y rendir de la misma forma. Y lamentablemente no siempre se puede. Sí, sí, hasta que la vida te frena, ¿no? Hasta que la vida te hace ese stop. Ujú. Ana, si nos vamos a esa parte inicial, ¿qué señales habías tú reconocido en tu cuerpo o de qué forma empezó tu cuerpo a hablar para decir que algo no estaba bien? A ver, señales infinitas. Ujú. Eh, podría decir que empezó en abril del 24. Empezó con una tos seca, yo decía, lo atribuía un poco como era primavera aquí, yo dije, bueno, mira, acabo de desarrollar una tos alérgica. El polen. Ujú. Seca, sí, durante todos los días, puede ser que una semana se me iba, pero la otra semana volvía, pero no le di mucha importancia. Con el pasar de los meses, yo siempre he sido muy delgadita, pero en el pasar de los meses iba adelgazando más, Ujú. fui perdiendo el apetito. em, por las noches daba igual la temporada en la que estaba, si era primavera, si era verano o si era otoño, sudaba de una manera que no te puedo explicar. O Ujú. sea, de despertarme el sudor, pero de lo mojada que estaba, tenía la parte de arriba empapada y ya había traspasado a la sábana. O sea, Wow. transpiraba muchísimo. Y claramente era incómodo y me despertaba. Eso todas las madrugadas. Ujú. Y ya lo último, aunque empezó en abril del 24, yo no me llené de valor a ir al médico, sino hasta la última semana de noviembre, porque ya no podía más. Claro. Ya no podía ni dormir, no podía conseguir el sueño, no podía dormir del lado izquierdo, me salió un pitido al respirar y yo nunca había Ujú. sufrido de asma. Habían Claro. mil cosas que yo normalicé y Sí. creo que ese fue mi error. Claro, pero fíjate qué interesante, Ana, que estamos tú y yo hoy hablando de dos entidades hermanas, por decirlo así, porque yo Sí. el diagnóstico que tuve fue el de un linfoma no Hodgkin. Ujú. Recibiste el diagnóstico de un linfoma Hodgkin y ambas entidades que al inicio yo mencionaba que es un tipo de tumor linfático, específicamente que afecta el sistema inmunitario, los glóbulos blancos, en este caso los linfocitos B. En ese diagnóstico hay una descripción de los síntomas y los tuyos eran clásicos, Ana, de librito, que no me pasó a mí. O sea, Ya. para mí fue totalmente fuera de lo que describe la parte de la fisiopatología de la enfermedad. O sea, yo no tuve ni sudoración nocturna ni pérdida de peso, o sea, yo no tuve prácticamente nada. Lo único fue la fatiga, o sea, una fatiga Ujú. que era totalmente inusual. Una fatiga que para una mujer joven en ese momento muy activa como lo era yo, se salía totalmente de lo normal. Pero en tu caso, me imagino que ayudó mucho con el diagnóstico porque era la descripción clásica de lo que sería una de estas enfermedades proliferativas, en este caso el linfoma. Tú vas al médico en noviembre del 2024 Correcto. y allí ¿qué ocurre, Ana? Vale, voy primero a mi médico de cabecera porque empecé con la tos, aparte se juntó con el frío, yo dije, mira, es mi oportunidad, tengo que coger valor, o sea, si no es así, es que no hay solución, no es que va a venir un ente y te va a curar de lo... No, Claro. tienes que tomar el paso, tienes que armarte de valor e ir al médico. Voy al médico a finales de noviembre, la doctora me ausculta y me dice, mira, Ana, no escucho nada malo, para la tos tómate un paracetamol con lidocaína, ¿cómo se llama?
Sí, em, algo que calmara la tos, la tos. ujú, Ajá, codeína, y probablemente. codeína, correcto. Ujú, Y si sigues así, pues vuelve la semana que viene. Pues mira, yo seguía fatal, a mí esa medicina no me hacía nada. Fui la semana siguiente, le dije, doctora, es que me encuentro igual y tengo incluso hasta un dolor en el lado izquierdo, en el costado izquierdo, no sé qué pasa. Y me dice, mira, Ana, te voy a mandar a hacer unos rayos X para que te quedes tranquila, pero yo te oculto y está todo bien. Y yo le decía, pero es que siento un pitido. Y me dice, bueno, Ana, puede ser la misma flema, porque ya ahí sí tenía un poquito de flema. y partiendo de una base, Ana, de que tú eres una persona muy sana, ¿no? Sí, muy sedentaria en ese momento. Okey, Pero bueno, no bebo, exacto, no, no tienes ningún exactamente. hábito fuera de lo normal. Exacto. Y me manda a hacer los rayos X y al día siguiente me dicen, ni siquiera vengas a la consulta, yo te llamo. Ujú, Yo voy al día siguiente al trabajo, entraba a las 8 y yo me encontraba mal emocionalmente. Y como que verbalizo cómo me sentía con mis compañeras y les digo, ujú, estoy esperando la llamada del médico, tengo mucho miedo. Pero Ana, cálmate y tal, todo va a estar bien, te van a mandar una medicina y tal. Y les dije, tengo miedo de tener cáncer. Lo guau, verbalicé, lo guau, verbalicé. Ana, sí, Me llama la doctora el 5 de diciembre, me dice, Ana, necesito que te vayas a urgencia ya. Y yo, mm, doctora, por favor, ¿qué pasa? Voy a coger un coche, exacto, tenías tus planes ese día. Ujú, necesito que me tranquilice un poco porque voy a conducir. Y me dice, bueno, es que te veo líquido en el pulmón, necesito que vayas a urgencia y que te lo quiten. Y yo le digo, ¿qué líquido? ¿Qué es esto? claro, ¿Cómo se cura esto? Y me dice, tranquila, Ana, ujú, necesito que te vayas ya. claro, Llamo a Gabriela, a mi esposo, y le digo, mira, no vayas al trabajo, me tengo que ir a urgencias. Yendo a urgencias, le escribo a mi madre, le digo, mami, voy camino al hospital, por favor, préndele una velita a la Virgencita de Fátima y dile que si me sana, voy a ir a verle. Mi mamá me dice, pero ¿qué está pasando? ¿qué ¿Por es qué tú, esto? por qué tú Claro, me estás diciendo? Y yo es que lo sabía. sí, Y lo que me ujú, dice es que tenía tuberculosis. ujú, ujú, Y yo, tuberculosis, yo, esa enfermedad todavía existe. Yo perdida, nadie, sí, nadie se llenaba de valor a decirme qué era lo que tenía. claro. Si estamos viendo que eso ocurre en un momento, Ana, en el que ya tú has migrado y tienes un trabajo y estás pues con varias responsabilidades que todas pues son parte de tu vida, ¿no? Tenemos que asumir todo aquello que forma parte de nuestra vida. ¿Podrías tú también detectar en ese momento algún disparador para tener como una idea, Ana, de cuál era el contexto en el que eso ocurre? ¿Había algún tipo de estrés laboral o algún tipo de situación personal, por supuesto, que puedas compartir, o algo que tú sentías que te había desajustado durante los últimos meses? Mira, cuando me voy a adelantar un segundo, cuando me dan el nombre y el apellido de la enfermedad que tenía, la primera pregunta que le hice al doctor fue, ¿qué hice mal? ¿Qué Mm, hice mal? Y él me dijo, no hiciste nada mal, no hay nada que ujú, tenga que diga, hiciste esto y por eso desarrollaste esto". sí, Pero yo pensando, yo creo que sí tenía bastante estrés mm, por el tema de esa Anita, de esa versión de Anita que era muy autoexigente, ¿no? sí, Eh, yo en octubre del 21, junto a mi esposo, nos decidimos dar el paso de comprarnos una casita, ujú, pero una casita de obra nueva, que no era que nos las daban inmediato, sino que ibas pagando cuotas y tal, claro, tenías que cumplir unos deadlines. ¿Qué pasa? Somos personas normales que trabajan bajo claro, una empresa y mira, no nos estaban dando las cuentas. Tuvimos ujú, que recurrir a un tercer trabajo. Entonces éramos una pareja de dos con tres trabajos. wow, Trabajamos los fines de semana y por las tardes. Y ujú, había días que yo salía del trabajo, de mi trabajo de día, y ujú, mi único descanso durante ese día era mi trayecto del trabajo a mi casa, porque tenía que llegar a casa a seguir trabajando. Yo creo que fue uno de los detonantes, porque no me sí, permitía tener espacio para mí y lo único que necesitaba era trabajar. claro, Trabajar y producir porque tenía que cumplir unos deadlines de dinero para poder comprarme la casa. Creo que podría exacto. ser. Sí, y que yo quiero rescatar esto, Ana, porque
quienes dependemos de un trabajo tenemos una responsabilidad Mm. no únicamente pues con el trabajo, ¿no? Con el empleador, sino también con nosotros mismos porque ese trabajo nos permite sostenernos. Entonces, cuando tenemos una meta, como por ejemplo en el caso de ustedes, una casa, que es algo totalmente maravilloso y que uno debe aplaudir, y el camino que tomamos es ese del trabajo, podemos caer en eso. A mí me pasó con lo que estaba yo desarrollando, que era la tesis doctoral. Yo me vine a este país con una beca y yo me autoexigí demasiado. Demasiado, Ana. Yo estaba a las 2 de la mañana en un laboratorio, nadie me lo exigía. Realmente, pues mi tutora era Guau. muy flexible, me apoyó mucho, pero era que yo quería rendir y yo quería estar de acuerdo con los lapsos de tiempo y toda esa presión que uno mismo se pone es muy negativa para la salud. Y yo estoy segura, Ana, de que esa no es la razón. O sea, obviamente ese nivel de estrés tan exagerado no fue directamente la razón, pero contribuyó. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, yo lo Mi sentía médico te lo incluso. dice, por lo menos en mi caso, mi doctor no me lo dijo, pero sí tuve la oportunidad que mi nutricionista, Vicky, que la amo con todo mi corazón, fue la primera que lo verbalizó y me dijo, creo que se te fue las manos el Sí, estrés. sí, el nivel de presión que a veces uno tiene, de esa autoexigencia sin límites. Y precisamente el podcast lo que busca es eso, Ana, que personas que no han pasado por allí, pero tienen ese ritmo de vida, busquen hacer algún cambio. Ya sea, mira, distribuir el horario de otra manera, hacer una pausa durante el día haciendo algún tipo de ejercicio físico que nos permita bajar un poco ese nivel de presión. Hay muchas estrategias que yo ahora también las empleo, pero en ese momento no tenía las herramientas. Entonces eso es lo que buscamos también, ¿no? Esa Claro. reflexión. Sí, sí, yo creo que es súper importante y se lo digo a todos mis seres queridos, yo no quiero que nadie pase por lo que yo pasé Sí, y ojalá todos pudieran ver la vida como la veo yo ahora porque la vida me paró en seco. sí. Me dijo, tú o paras, no Ujú. tienes otra opción. Y yo creo que iba a ser la única manera de que lo entendiera. Yo también, yo también. Yo he llegado a esa conclusión, Ana, que yo estaba tan comprometida con Mm, todo lo que tenía en ese to-do list que yo decía, no veía otra forma de ponerme freno, porque las personas que estaban cerca estaban también en su vida, o sea, cada quien en lo suyo, y lamentablemente la vida no frenó de esa manera. mm, Pero nunca es tarde, Ana, nunca es de tarde. acuerdo. Así que es el momento de hacer los cambios y también de ayudar a otros que estén en una condición similar. Cuando vamos a ese momento en que tú llegas al hospital por el líquido que tenías en el pulmón y ya te dan luego el diagnóstico, ¿cómo lo tomaste al inicio, Ana? A ver, yo ya sabía que tenía cáncer. Yo ya Ujú, sabía, así, aunque cuando me lo dice la doctora, claramente no deja de ser una noticia muy heavy, ¿no? total, sí. Eh, Claramente no me dice qué cáncer es, solo me dice, en los rayos X hemos visto masas tumorales con unas especies de linfoma. Tú no tienes tuberculosis. Ujú, Y claro, me acuerdo, en ese momento estaba mi esposo, estábamos los dos solos en un box porque aislaron, se suponía que tenía tuberculosis. sí, claro. Y me acuerdo que estaba en la camilla Mausi y cuando ella me dice, tienes unas masas tumorales, yo la única respuesta que le di fue, vale, vale. Y mis Mm. piecitos, como una forma de drenar, como una niñita, me guindaban Se y yo empecé a balanceaban, hacer sí, así. Y era como mi forma de drenar. claro. Claramente, ahí empezó la balanza de emociones horrorosas porque nunca lo verbalicé con mi esposo. Ujú. Y para él sí fue un balde de agua fría muy horrible, muy horrible. Sí, también yo recuerdo cuando yo recibí el diagnóstico, la persona, el médico que me da la noticia, él estaba mucho más conmovido que yo, Ana. Y yo siendo Ah, médico, ellos sabían que yo era médico. No sé si por la edad, tal vez por el hecho de que yo era una persona, pues, migrante, sabían que estaba sola. Yo recibo la noticia sola porque quien era mi pareja en ese momento, médico también, estaba trabajando en la unidad de cuidados intensivos y él no podía estar allí. Entonces hay una serie de factores que cuando uno los analiza, uno dice, bueno,
ese momento pudo haberse atenuado con algunos cambios, ¿no? En este caso, yo creo que el médico que me dijo a mí el diagnóstico pudo haber sido como un poquito más, estar más tranquilo. Y en tu caso, Ana, de pronto hablar primero contigo el médico y que tú se lo pudieras transmitir a tu esposo, pero también era el hecho de que él deseaba estar allí presente, ¿no? Porque siempre recordar que ustedes no tienen el conocimiento médico que a lo mejor yo tenía en ese momento. Y uno Para asocia mucho mí, cáncer con muerte. sí, sí, 100%. Y era para mí la primera vez que escuchaba la palabra linfoma. Y yo, Ajá, ok, "Linfoma, sí, bueno, vale, me quedo con masas tumorales. Tengo tumores. ¿En dónde? No sé, pero claro. tengo tumores dentro de mi cuerpo. No me está volviendo loca. Yo dije, todos mis malestares Tienen vienen de... una razón, Sí, porque yo incluso llegué hasta a decirle a mi psicóloga, yo dije, es que mi mente me está jugando sucio hasta ese punto. Pero ese día claro. dije, vale, no me estoy volviendo loca, sí era real lo que sentía. Sí, porque ahí manejaste como una intuición, Ana. Sí, Sentiste que algo no estaba bien, pero que era grave. sí, porque yo decía, ya van 8 meses, que ni un paracetamol, ni la Ujú. codeína, nada me hace nada. Yo dije, esto va más allá y no pinta bien, no pinta bien. ¿Qué fue lo más difícil de gestionar al inicio, luego del diagnóstico? Yo creo que bueno, varias cositas. Al inicio, recién yo me entero de que tengo masas tumorales, la comunicación a mi familia y a mis amigos, Ujú, fue lo más ujú, duro. En ese momento estaba mi madre aquí en Madrid, pero mi padre está en Venezuela, ¿no? ujú, Recibe la noticia mi esposo conmigo y mi mamá venía de su trabajo. Dijo como que no voy a trabajar, tengo a mi hija en el hospital, no puedo tener la cabeza aquí. Y le digo, Gabriel, mira, mi mamá ya viene en camino, por favor, sé tú quien le dé la noticia porque yo me voy a reventar. ujú, Él le dio la noticia, mi mamá entra y mi mamá entra al cubículo y no me podía ver a la cara y le decía, mami, mírame a la cara, ujú. por favor, veme a la cara, ten contacto conmigo cara a cara, ojos a ojos. Y le dije, y se volteó, tenía los ojos aguados claramente, Claro, y le dije, mami, tranquila que vamos a salir de esto. Es una prueba, ya está, te lo prometo que vamos claro. a salir de esto. No tuve valor de decírselo a mi papá. Ujú. Le pedí el favor a Gabriel y a mi madre que se lo dijeran. Y mi papá es una persona emocionalmente muy inteligente y él siempre dándome ánimos. Qué Siempre bello. dándome ánimos. Y fue rudo cuando caímos en la realidad de que iba a empezar la quimio, ahí sí se Ujú. quebró un poquito, pero Sí, ahí yo quien le dio ánimo a él, tranquilo papi, vamos a salir de esto, va a estar todo bien. Y lo otro que me costó llevar al inicio y durante todo el proceso fue el tema de la caída del pelo. en Y serio. no lo digo con orgullo porque Ay, hice sí, sí, shows con el pelo. claro, claro, Yo no tuve el valor de raparme, yo prefería sufrir bañándome y que me claro. corrieran Que los se trozos de callaran, sí. cabello porque no tenía el valor para raparme. Bueno, aquí tienes frente a ti, Ana, a la que no le importó nada. O sea, porque yo de verdad fue lo que menos. De hecho, me han preguntado, pero si ahora, en la escala de cosas que te importaron, y de verdad el cabello es lo último, pero lo entiendo perfectamente, tu posición y la mía, que son absolutamente Varias, contrastantes, ¿no? son Sí, muy sí, válidas sí, ambas, sí. Ana. Son muy válidas porque, y no tienen nada que ver, y esto lo quiero aclarar, con el ego ni tiene nada que ver con la vanidad. No, o sea, tú extrañabas y defendías tu cabello porque era una parte muy importante de ti y punto, eso no se discute. Y en mi caso, no es que tampoco yo lo rechazara, a mí me encantaba mi cabello, pero sencillamente le di importancia a otras cosas y ya. Y ambas actitudes son válidas, Ana. Sí, 100%. Y ocurre, o sea, el médico que se enfrenta a ese tipo de pacientes, ya sea la primera opción o la segunda, debe entender que cada ser humano es un universo. Y claro, ahora viéndolo así, veo que también hay algo ventajoso en que esto haya ocurrido ahora, aunque por supuesto nunca va a ser ventajoso tener cáncer, pero el hecho de que ahora hay pelucas bellísimas, Ana. O sea, Sí, y de una tecnología que uno se sorprende. sí, 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 yo caí en la peluca, pero si te digo que lo usé 4 veces, es que me sentía falsa. Yo digo, pero ¿qué estoy haciendo yo?
O sea, ya tengo que abrazar mi Sí, proceso y ya está. claro, Y lo otro que no era una cosa de ego, pero yo decía, el verme sin cabello es lo único que me va a recordar que adentro hay tumores. Aunque yo no los vea, te me voy a entiendo, ver en el sí, espejo y me voy a decir: "Guau, estoy enferma". sí. Fue muy duro, Monsi, te lo juro que no lo digo con orgullo porque No, claro, la pasé claro. muy mal, hice, pasarla a gente muy querida mal también, Sí, sí. y bueno, ya está, o sea, fue lo que peor llevé. Claro, fue lo que peor llevaste, Ana, pero aprendiste mucho de ese proceso y yo siento que yo, por ejemplo, que no usé peluca, que usé siempre pañuelos, no puedo decir que me sentía feliz por no tener el cabello. Y incluso yo recuerdo que cuando había mucho frío, porque a mí me tocó atravesar esto en invierno, que yo tenía que usar el gorro, entendí que el cabello no es simplemente algo decorativo, que el cabello nos cubre también de esas temperaturas cuando son muy bajas, que nos protege, que las pestañas están allí, cumplen una función. Entonces, yo tuve un reconocimiento muy profundo y un agradecimiento muy intenso de todo aquello que conformaba mi cuerpo. Lo reconocí en ese momento cuando ya tenía 37 años, ¿no? No lo había visto de esa manera. Entonces, bueno, yo creo que esto queda ya como algo para tu vida, Ana, este aprendizaje. Y Sí, además te sí, lo dije al inicio cuando empezamos a grabar que te queda bellísimo. Tú eres bellísima, pero te queda espectacular ese cabello sí, yo corto. abrazo todas mis versiones, con el pelo corto, con el pelo largo, sin Sí, pelo, ya está, es parte de lo que tengo que vivir y tengo que aprender a abrazarlo y a vivirlo. sí, lo has hecho, Ana. Sí. Cuando vamos a el punto de la terapia, que ya lo mencionamos, uno de los efectos adversos es la caída del cabello. También tenemos que recordar que no es un tratamiento de 2 días, son por lo menos 6 meses donde estamos sometidos a ciclos continuos de quimioterapia. Los efectos adversos no son únicamente a nivel capilar, también hay otros en todo nuestro organismo. En mi caso, lo más dramático, Ana, fue la mucositis, que requirió cambios importantes en las dosis. El equipo médico se vio de verdad, bueno, ellos estaban muy preocupados, estaban afectados porque no hallaban, en mi caso, cómo manejar esas dosis. ¿Cómo fue en tu caso el no solo recibir el tratamiento, sino también tratar de distraerte un poco, Ana, de esa rutina de ir al hospital, recibir la quimio, regresar a casa? ¿Cómo estuvieron tus actividades en esa etapa? Bueno, esto lo digo ahora porque me conozco un poco más el tema. Tú me decías esto en diciembre del 2024 y no me enteraba de nada. Pero bueno, cada tratamiento de quimio es distinto. Si no me equivoco, para el linfoma no Hodgkin es una quimio de una semana, tienes que Sí, estar hospitalizada una semana. El no Hodgkin para mí era estar, bueno, pasaba un día entero en el hospital porque empezaba la jornada con mis exámenes, luego los revisaba el doctor y si estaba todo ok, él daba lo que ella a la hospitalería para poderme suministrar la quimio que duraba 4 horas. ¿Qué pasa? Que aunque los primeros 2 o 3 días post-quimio estaba bastante de bajón, ujú, todo mi proceso de quimio me permitió tener una vida normal. Yo seguí trabajando, salía, mantenía mi vida medianamente normal. ¿Por qué digo medianamente? Nos perdimos varios cumpleaños de amigos, nos perdimos una boda de claro, unos amigos, porque trataba de no estar en sitios con mucha gente porque tenía las defensas muy bajitas. sí, Entonces, yo decía como que sacrifica esto por tu salud. Es por ujú, una buena causa, ¿no? Yo sí, sé que te duele, yo sé que te afecta, son momentos que no vas a recuperar, pero es por una buena causa. También me ayudó, bueno, lo del trabajo me ayudó a distraerme un montón, más porque me gusta lo que hago, la paso bien en la oficina, hay un ambiente laboral increíble. qué bueno, Sí, soy muy afortunada con eso. qué bien. El tema de que nos habían entregado la casita, pues Ujú. ir a ver que si muebles, aunque no los comprara, eso me tenía súper motivada. Muy ilusionada, Sí, claro. súper, súper, de verdad, Sí, mantenía la cabeza bastante ocupada.
y cualquier plan que surgía y que podía ir, porque, bueno, era en ambientes abiertos y no había Abierto. tanta gente, yo decía: "Sí, vamos, vamos". Así que yo creo que es súper importante eso, ¿no? El distraer la cabeza y no quedarte en una cama, dándole tanta importancia a la enfermedad. Que ojo, que van a haber momentos en que sí, que no vas a tener ganas de nada y es muy válido, tan válido como salir a caminar para distraerte. Sí, Tienes sí. que pasar todos esos momentos. Y respetar esos tiempos Sí, porque a veces uno siente cuando está justo atravesando la tormenta que debemos sobreponernos porque sí, porque nuestra familia necesita vernos fuertes, porque eso nos va a ayudar. En el caso nuestro, pues maquíllate y sal. Pero es exactamente lo que tú dices, Ana. Habían días en mi caso que yo sencillamente solo quería estar recostada y leer un poco o veía un poco de tele y ya, eso era todo. Y está bien, hay días en que vamos a estar mejor y eso lo va marcando el estado de ánimo que es muy variable. sí, sí, tal cual. Y a mí me pasó algo peculiar, que era que yo me pensaba que yo entre toda la ignorancia, porque de verdad hay muy poca información de esto y sé porque es un tabú y nadie quiere hablar de esto, pero para mí tener quimio te quitaba la menstruación, como que tu ciclo hormonal se iba. Y no, gracias a Dios, yo mantuve todos mis ciclos y también tenía, aparte de las quimios, mis bajones hormonales normales. Claro, que ¿No? eran propios Como sí, de tus hormonas femeninas exacto, normal. entonces era una mezcla, una tormenta, Sí, entonces ya mi familia y mi esposo lo sabía, dicen, vale, a comienzo de mes y con la quimio hay que tenerle paciencia porque, bueno, viene en combo. sí. Así que sí, es escucharte y no minimizar ningún sentimiento que tengas. Exacto, darle cabida a todo eso y Sí, también qué alegría que hubo receptividad a nivel laboral, que ellos te sí, acompañaron, que te sentiste querida y protegida, sí, porque eso es fundamental, Ana, sí, no sí, sí, sentir que estamos aislados. sí, es muy valioso y es increíble, es sanador, creo que es la palabra. Totalmente. Sí, Es sanador. yo creo que hay en la vida muchos procesos que nos transforman, pero uno de los más potentes es el atravesar el dolor. No es la misma persona la que entra a un proceso doloroso que la que sale. Y si alguien no permite que esa transformación ocurra, creo que es muy negativo. Ana, ¿cómo has sentido tú que este proceso que viviste recientemente te transformó? A ver, yo creo que soy otra Ana, 100% distinta, 100%, no un 50, no, un 100% distinta. Ujú, Yo ni queriendo puedo volver a ser la versión que era antes. ujú, ¿Qué me transformó? Mira, tenía muchísimo desconocimiento de la comida, lo importante que es, ¿no? Uno, bueno, sí, me comí, como siempre en la calle, no. O ujú. sea, Algo yo rápido. sí, no, o sea, los hábitos que creé con el proceso de la enfermedad los mantengo, Qué bien. porque soy fiel creyente de que me sanaron un montón de cosas y entre ellos fueron mis hábitos. Entonces, como que Ujú, transformé mi vida completamente en torno a los hábitos que me hacen bien. Llámese comida sana, llámese no procrastinar en una cama teniendo salud, que eso nunca me lo perdoné. Cuando estaba en ujú, una cama de hospital, yo decía, tantos años que gozaste de salud y preferiste quedarte en una cama. Era una pelea ujú. interna con mi yo del pasado, que ya sané, que ya hablamos, Qué que ya hice bueno, muchas fases. claro. Incorporé el yoga también en mi vida. Excelente, sí. Mi Yo psicóloga también. Ujú, me insistió muchísimo, me dijo, esto es un trabajo que mi trabajo tiene que estar unido al yoga porque sí. una cosa que tiene el yoga es que no puedes hacer ninguna posición sin callar esto. No puedes estar Ujú, haciendo la posición pensando en que vas a cocinarme, es imposible, no te sale. exacto, sí. Entonces, como que he mantenido todos esos hábitos buenos que hacía para sanarme, los he mantenido después. Qué valioso. Yo estoy súper contenta con todo eso que estás diciendo porque yo no podría decir que yo lo he logrado, Ana. O sea, no estoy orgullosa de mí
porque bueno, 20.000 cosas El día a pasan en día. el camino. Yo es que lo tengo también muy reciente. Tú, Por hace eso, han 10 pasado años 10 años ya. y yo siento que cada vez trato de regresar más a ese centro, por lo menos con esto del yoga, que ahora quiero empezar con pilates. Y es recordar a esa versión de mí que se ha ido como diluyendo con el tiempo, y qué bonito que lo dejemos como testimonio en este episodio, porque la idea es que no se diluya, Ana. La idea es que no olvidemos el milagro tan grande que recibimos, el de volver a nacer, el de tener una segunda oportunidad, y que nosotras por voluntad propia detectamos que había que hacer cambios. Y que, por supuesto, si ya como en tu caso o en mi caso, que no éramos fumadoras o Mm, no, no abrir esa puerta. O sea, yo nunca he probado el cigarrillo y no me atrevería ahora a hacer ese invento, por ejemplo. Pero eso, el mantenernos con hábitos saludables, porque estamos valorando esa salud que recuperamos, y es lo que también queremos transmitir en este podcast, ¿no? Que las personas que tienen hábitos que no son lo más saludables, busquen la manera de volver al centro, pero a un centro de salud y de bienestar, que sí, es lo que nos garantiza por lo menos tener más años de vida con calidad. sí, tal cual. Coincido Qué 100% bien ese contigo. mensaje, Ana. Mm, Lo otro que yo quería conversar contigo se relaciona con el hecho de cómo tú sigues viendo ahora el mundo. Yo denominé ese cambio en mi actitud como el poder recobrar el asombro por la vida, el asombro por lo pequeño, el disfrutar de detalles mínimos, de una conversación con calma, el bajarle no solo el volumen a la vida, sino también el ritmo. Yo ujú. soy una persona que siempre he sido como muy ecuánime y muy pausada, pero ahora estoy como muy consciente, Ana, de que estamos aquí solo de paso. ¿Cómo ha sido esa visión que tú tienes ahora del mundo? Sí, coincido con muchísimas cosas que acabas de decir. Yo ahora mismo vivo muy lento, Ujú. vivo despacio, vivo, vivo todo, lo más mínimo. Desde que entra el sol por mi todo. O sea, cuando te digo, romantizo demasiado la vida, demasiado. O sea, a tal punto, lo dijiste hace un ratito, como que la vida nos dio una segunda oportunidad y yo me la estoy tomando muy en serio, ¿no? Eh, Ujú. y yo ya no sé decir que no a un plan que me gusta. Y hasta el punto de que puedo tener en un día 3 planes y acabo agotada y después digo como que, mira, a ver, sí, está bien que quieras vivir, pero calma, Calma. calma. O sea, no, estoy en un momento de mi vida que no quiero que se me quede nada pendiente de vivir, Sí. nada. Es como quiero vivirlo todo y intensamente, con todos mis sentidos. O sea, no quiero que se me quede nada pendiente de vivir, nada. Bueno, a mí me pasó una cosa tan loca que yo hasta ahora en el podcast no le había comentado, Ana, pero ahora que tú lo dices, aprovecho y es un recuerdo del que tampoco me siento orgullosa, que cuando yo estaba en pleno proceso, yo desarrollé un insomnio, pero era un insomnio porque yo quería empezar el día. O sea, yo quería vivir, o sea, sabes, ese tiempo, a pesar de que tu diagnóstico y el mío son de muy buen pronóstico, estamos conscientes de que todo apuntaba a que íbamos a salir bien, pero uno maneja ese escenario de tal vez esto no salga bien, porque somos humanos y a veces tomamos ese camino, nuestros pensamientos se van hacia ese lugar. Y yo empezaba a dejar de dormir, pero solo deseando que amaneciera para hacer cosas o lo que tenía pendiente de leer, mandar mensajes de cariño a los amigos, ver una película, era esa necesidad, esas ansias de vivir. Entonces, eso se va también calmando un poco, o sea, ese ritmo tan Intenso, ansioso ¿no? mejora, sí, Vale, te agradezco que me lo digas. eso mejora, pero yo lo recuerdo perfectamente, Ana. O sea, está muy asociado con el hecho de apreciar mucho ese regalo que recibimos y valorar la vida. Va mejorando, pero
no desaparece, por suerte, porque es lo que nos permite ahora tener iniciativas bonitas o hacer cosas útiles como yo siento que es, por ejemplo, el podcast, ¿no? 100%, Sí. 100%. Ana, ahora que vemos que tú has atravesado de una forma inesperada la incertidumbre, el miedo, el dolor, la incomodidad, porque el tratamiento no es cómodo. El No. tratamiento exige de nosotros mucha presencia, hay agujas por todos lados, controles de laboratorio, hay una visita al hospital que es muy frecuente y que llega un momento en que agota. Entonces, ¿qué le podrías decir a alguien que está recibiendo el diagnóstico ayer? Alguien que ha recibido en los últimos días el diagnóstico y le han recomendado este podcast, le dicen, revisa lo que ellas están diciendo porque son sobrevivientes. ¿Qué les podrías decir a esas personas, Ana? Yo creo que lo más importante, y me hubiese gustado que me lo dijeran desde el inicio, es que cáncer no significa muerte, es lo primero que piensas, ¿no? Y por eso comienzo el podcast como diciendo que debería haber más información sobre esto, Apertura, sí, porque se haría un poco más fácil y más llevadero el diagnóstico. Segundo, creo que debes permitir todas las emociones que aparezcan durante el camino. Va a ser un proceso de muchísimo autoconocimiento, o por lo menos eso me pasó a mí. sí, Pasas coincido de tener contigo. muchísimos problemas a tener solo uno, que es tu Sí, salud. Es tu sí, salud y te tienes que centrar en ti. Es súper importante ponerte primero egoístamente, pero es que es la única forma para que tus seres amados estén bien. Es un poco, es como un ciclo, ¿no? Yo también viví todo el proceso muy espiritual, como viviendo el presente. Ya mañana era, o sea, ya vemos mañana. ujú, Hoy, tú tienes hoy. Lo único seguro que tienes es hoy. claro. Vívelo. Vívelo con todo lo que tengas. Si estás triste, vive tu tristeza, siéntela. Si estás feliz, sal a caminar, abraza a la gente, permítete todas las versiones, todos los sentimientos que tengas, porque todos son válidos y te van a sanar. No guardes nada, 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 nada. Me parece que eso es lo más importante y con lo que más me quedo de mi proceso. Qué hermoso mensaje y qué valioso que digas eso, Ana, de que de pasar a miles de problemas y citas y agobios, todo se resumió en solo uno, porque esa fue la sensación que yo también tuve. Es más, yo tuve una imagen muy vívida de ver cómo todo lo que venía haciendo durante esos últimos días volaba como papelillo. O sea, tengo Mm, esa imagen en mi mente, como todo se iba, todo desaparecía, todo se cancelaba, las personas me decían, no te preocupes, lo harás luego. Yo recibo el diagnóstico 10 días antes de la defensa de mi tesis de doctorado. wow. Y yo decía, no puede ser. O sea, yo déjame ir. O sea, se lo pedí al médico y me dice, no vas a salir del hospital a hacer ninguna tesis ni ninguna defensa de tesis, tú te quedas aquí. Y eso fue de verdad una conmoción para mí, el hecho de aceptar que es exactamente lo que tú dices, Ana. La prioridad era mi salud, estaba concentrada en mi recuperación, como tú también en su momento, y es lo que también le queremos transmitir a las personas que nos están viendo. El momento del diagnóstico es clave, pero el momento de la recuperación es aún más importante y Sí. deben concentrarse pues en ese camino. Ujú. Ese camino no lo atravesaste en solitario, por suerte, Ana. Estuvieron amigos, tus compañeros de trabajo que los mencionaste, tu mamá que estaba cerca de ti y tu pareja. ¿Cómo fue vivirlo cerca de ellos? Mira, Mausi, yo creo que hay cuatro pilares que me sanaron. En primer lugar, Dios, soy muy creyente. Qué En bien, segundo lugar, los médicos a través de la medicina, que me tocó el mejor equipo de hematólogos del Ramón y Cajal. qué bien. Vamos y ojalá puedan Muy, ver. muy reconocidos además ellos en ese hospital, Y, sí. o sea, de verdad, mm, humanos, doctores Ujú, humanos, qué bien. los amo. En segundo, la comida también me Ajá. sanó. Y en cuarto lugar, y no porque sea el último lugar, tiene Menos menos, importante. mi familia y mis amigos. Ellos sanaron muchísimo. Y
el nivel de acompañamiento y lo que me hicieron sentir amada, Mausi. Mira, antes de comenzar el podcast, esta Ujú. entrevista, yo guardé una cajita, te la muestro, que Sí. cogí para verla antes de Ajá. tener la conversación. Y aquí atesoro todo lo que me regalaron, Qué todo. O sea, bello. todas las cartas, Ah, infinitas, todo, qué todo. Todo lindo. lo que me regalaban, me Yo regalaban. tengo las mías también, sí, O sea, esto es oro, para mí lo es sí, todo. O claro. sea, y por lo menos acababa de ver una que esto no vino con ningún regalo material, es solo la carta y es tan valioso, Sí. de verdad. Yo digo, mira, guardo todo, guardo hasta cuando me quitaron el pic, Ah, sí. atesoro todo, todo. Mira, Sí, esto ese síndrome de Estocolmo que uno desarrolla después cuando te quitan el catéter es horrible. sí, sí, el enfermero me dijo, lo tiro, y yo, ¿qué vas a tirar? No, Dame eso, démelo, de yo también lo guardé. lo que me acompañaron tanto. Después desapareció en mis mudanzas, que han sido muchísimas, pero yo ese día me hice una foto y yo no quería que lo sacaran. Yo dije, pero ¿por qué usted va a sacar ese señor Ya de es allí? mío, ya esto Porque usted forma saca ese parte señor que me ayudó a vivir. tal cual. Sí, Esto también fue súper especial qué porque como te dije, bello. me Ajá. gustó mucho lo del cabello Sí. y una amiga muy querida, mira, me regaló un trocito de cabello de Ay, muchas qué amigas, linda. me dejó aquí mi espacio para que dejara el mío. Lo tengo por Sí, ahí de cuando me corté el pelo. claro. También mis amigos me hicieron un ritual aquí en casa, me trajeron un tarrito de una plantita con tierra y unas semillitas Ajá. de margarita, y todos lo que hicieron fue cortarme un pedacito de pelo y lo sembramos con las Ay, qué margaritas. lindo. De verdad, unos detalles que tú dices, en el Sí. trabajo, cuando acabo las quimio, atornillaron una campana, que te voy a pasar la foto, a una pared para yo tocarla con Ay, qué bien, Ana. tengo aquí, creo que es este, mira, sí, toca la campana. Ana, Ana toca toca campana, qué bien. Son todas esas cosas que significan tanto increíble. porque sí, yo describo el proceso, Ana, como un camino que uno asume con optimismo. Fíjate que la forma en la que tú le das la noticia a tu mamá y también te mantenías en contacto con tu papá, siempre positiva, eso es muy valioso, pero corazón adentro, Ana, uno maneja mucha incertidumbre y hay mucho temor. Sí, Entonces, el hecho de poder superar ese proceso y decir, bueno, estoy del otro lado, vienen controles, vienen aniversarios donde ese momento reaparece, hay todavía un poco de tensión al principio, pero todo va pasando. Te lo digo yo desde esta frontera que me separa del diagnóstico, que es una frontera larga, ya han pasado 10 años, y yo creo que el ver ese pasado con gratitud y con amor es lo más bonito. Ana, esos recuerdos materiales que tienes y cantidad de vivencias que quedan en tu memoria, ¿no? sí, Es muy lindo el hacerlo de esa forma. sí, sí, tal cual. Para ellos era un detalle y para mí lo era todo. El acompañamiento en las quimios, eh, todo, todo. O sea, el tener un detalle, el cuidarme a través de la comida, para mí lo era todo. Y el valor que le daba, o sea, explotaba de amor, te lo prometo. De verdad, o sea, yo les decía como que ojalá Dios me dé vida para poderles devolver En gratitud. todo, todo lo que hicieron por mí, todo, de verdad. Qué lindo. Me siento muy afortunada. Yo pienso que hay personas que creen en que cada día podemos tener un lienzo en blanco y debemos proceder a pintarlo. Pero hay otros que piensan, Ana, que en la vida uno simplemente va acercándose a ese desenlace que todos vamos a tener, que es el de la muerte, pero recorriendo un camino que ya está trazado, que el destino está allí. ¿Tú Ujú, piensas que esto estaba en tu destino, Ana? 100%. Aunque en el momento, al principio lo negaba Mausi, incluso llegué a Ujú. decirle a mi familia como que está prohibida la palabra cáncer y está prohibida la palabra quimioterapia en casa. Yo solo tengo una gripe muy fuerte y me van a suministrar antibióticos muy fuertes para sanarme. Hasta que Ujú. llegó la segunda quimio, que es cuando me dan el estadio, que estaba muy avanzado, Sí, y ahí tuve un bajón y a partir de la segunda quimio se me empezó a caer el pelo, que dije,
o sea, fue el cáncer diciéndome como que estoy aquí. Y le dije a Gabriel como que, Gabo, tengo cáncer, lo tengo que aceptar y ya está. Bueno, imagínate que han pasado cosas tan hermosas, Ana, como tu boda, Sí, que yo te conozco es a través de esas fotos de tu boda, que yo no creo que me vuelva a casar, no, mejor no lo digo porque a veces el universo anda atento, ay, pero nada más de ver tu vestido, yo entré con ese, digamos, ese conflicto de decir, me encantaría, o sea, qué hermoso es que lo vamos a compartir. Yo tengo que decirle a Luis que incluya en este episodio esas fotos de tu vestido tan espectacular. Fue un día de compartir con la familia, de estar feliz, de también estar tranquilos. Me imagino tu esposo, pues los momentos de tensión que también vivió Ana, no es fácil. sí, mi suegra, mi madre y mi padre que luego cruzó el charco para estar aquí conmigo, Claro, uno se centra mucho en nosotros, pero la familia la pasa mal, pero porque en mi caso desconfiaban un poco de mí porque yo me tardé 8 meses en decir que me encontraba mal, ¿no? Entonces como que estaba muy vigilada. Y cada vez que me preguntaban, ¿cómo te sientes? Y yo decía, bien, y de verdad me sentía bien, dudaban. Entonces es como que deben tener ese voto de confianza a la persona, porque si te dice que está bien, y cuando está sí. mal se va a notar, se va a Ujú. notar. Es un proceso que tiene que vivir y que uno mismo conoce el cuerpo. Y creo que uno es consciente para levantar la mano y decir, no estoy bien. No estoy Yo a bien. partir de ese momento lo aprendí. Yo dije, más nunca vuelvo a normalizar y más nunca vuelvo a trazar una ida al médico. Ujú. Pero sí, eso. Sí, es aprendizaje también y a todos nos toca aprender, ¿no? Nunca, nunca es tarde, Ana. Cuando yo hablé contigo previamente, Sí, te comentaba que en el podcast tenemos invitados con historias maravillosas de supervivencia, también tenemos historias bellísimas de resiliencia y que para mí todas esas historias son muy valiosas. Tanto el que ha sobrevivido con un evento que ocurrió, luego de un evento que ocurrió hace 20 años, como alguien que apenas ayer está recibiendo la buena noticia de una remisión completa, como ha sido tu caso. Y aquí es donde toca, Ana, la pregunta de rigor en el podcast, cuando hacemos el ejercicio de mirar hacia atrás estos meses a partir de el mes de junio del 2025, tú recibes la maravillosa noticia de la remisión completa. Nos alegramos muchísimo por eso y por supuesto deseamos que eso se mantenga por siempre, va a ser así. Hay que también decretarlo y sentirlo dentro para que se materialice. Pero entonces la pregunta, Ana, ¿qué ha sido lo más maravilloso que ha ocurrido desde ese día hasta hoy que estás hablando conmigo, en este tiempo extra? es que desde que empezó todo esto, para mí todo es maravilloso, pero si me ¡Ah, mandas a qué elegir, bello! Sí, sí, si sí. me mandas a elegir algo, lo resumiría en el mes de agosto. Me casé el 29 de agosto, Ujú. día que voy a atesorar toda mi vida, Qué no bello. solo porque me caso con el amor de mi vida, sino Ujú. el tema de celebrar, ¿no? No solo el amor, sino la vida y todo lo que involucró la boda, que me reencontré con mi mejor amiga después de 8 años. Wow. Conocí a familia de Gabriel que solo conocía por una pantalla de móvil, los pude abrazar. Eh, Viajé con mi mejor amiga, conocí la ciudad de mis sueños, París. Ah, Todo eso pasó en agosto. Y yo digo, Gabriel, ahora, ¿cómo supero eso, no? sí. Después que pasó la boda, yo tenía un duelo, yo decía, Dios mío, Ah, sí. esto fue espectacular y incluso cuando mi mejor amiga llegó, yo le decía, esto es un sueño, disfrútalo, porque dentro de un rato nos van a despertar y va a quedar en un sueño. Y ella me Ujú. decía, "Ana, no es un sueño, es de verdad". Pero Sí, imagínate la gratitud y la emoción con lo que lo vivía, que para mí no era real, todo lo que estaba viviendo, de verdad. sí, Era como que yo, yo el día de la boda dije unas palabras, era lo mínimo que podía hacer, claro. y le dediqué unas palabras a mi yo del pasado y empiezo la frase diciéndole que me llena de orgullo dedicarle esas palabras el 29 de agosto vestida de blanco, como diciendo, Ujú. lo lograste, Sí, lo total. lograste.
te casaste, llegaste viva, más Ujú. llena de vida que nunca, Sí, y llena de pero no. gratitud también. Sí, 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 de verdad fue un mes maravilloso desde que comenzó hasta que terminó. Sí, y fue tan mágico ese día, Ana, que son las imágenes de tu boda las que me llevan a ti. Porque de verdad que no tenemos amigos en común, hasta ahora que sepamos tú y yo no, estás en una ciudad diferente a la ciudad en la que yo estoy y además tú eres de Caracas, yo soy de Valencia. Entonces, el universo, Dios, hace su magia de una forma muy especial. Yo creo que estaba escrito que nos sentáramos a conversar Sí, como lo estamos haciendo era una y casualidad, pues. a mí me encanta el diseño de moda y yo pocos vestidos tan hermosos como el tuyo he visto en Ella, redes. gracias. Yo vi ese vestido y dije, qué bella esa novia, qué hermoso ese vestido. A mí me encanta el diseño, de verdad, no, nunca lo he trabajado de manera formal, pero es algo que me llama mucho la atención. Veo que es también algo que lleva muchísimo trabajo y tu vestido es sencillamente hermoso, lo vamos a compartir por aquí. Y es lo que me lleva a ti y yo creo también que se sintió a través de las fotos y los videos, Ana, la emoción y la felicidad de ese día. Así que te queda ese recuerdo para toda la vida y te queda un aprendizaje valiosísimo de un momento duro que estoy segura de que ahora vas a trasladar en esa nueva vida de Ana, ¿no? Que es lo que viene ahora. Sí, yo creo que Dios me dio esta segunda oportunidad porque tengo una misión en la vida. No, Ujú. no la he descubierto todavía, pero quiero destinarla o mientras la descubro, quiero dedicarme a ayudar a gente que pasa por este proceso, porque yo me negaba incluso hasta a buscar apoyo de personas que ya habían pasado. Yo decía, pero es que yo no le puedo dar tanta importancia al cáncer. Ya está, yo tengo que continuar con mi vida. Y lo que más me ayudó fue conocer a gente que había pasado por esto. Sí. Pero me costó llegar ahí. Yo al principio sufrí un Hu- poco de negación Hubo ante. mucha negación, pero fíjate que el aprendizaje más valioso entonces, Ana, es que no podemos resistirnos. No, Mientras más resistencia pongamos, todo es más difícil. sí, 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 sí. Sí. Lo viví en carne propia y vamos, o sea, el cáncer me dijo hola, cuando se me cayó el pelo, yo dije, mira, vale, Te voy hola, a ignorar amigos, vamos a ser amigos, un pero ratito, sí. y si un rato disfruta lo que te queda de mi cuerpo, que será poco. Sí, pero finalmente yo también lo vi así, el hecho de permitir que la situación nos transforme, el aceptarla, el reconocernos débiles, el reconocernos vulnerables, hace que el tránsito sea más ligero. Y Sí. ahora probablemente, Ana, tú a través de este podcast ya lo estás haciendo, vas a ayudar a muchas otras personas con tu vivencia y con tu ejemplo. Así que ha sido maravilloso el que podamos hacer este episodio hoy. Ha sido maravilloso saber un poco de tu historia, del valor y la resiliencia que desarrollaste y te estoy pues infinitamente agradecida por habernos concedido estos minutos, Ana Karina. No, gracias a ti, Mausi, de verdad, gracias por hacerme sentir tan cómoda. Estaba un poco nerviosa porque nunca había hecho esto y Claro, cuando me ofreciste estar en tu podcast, de verdad me emocioné porque yo dije, es mi oportunidad de poder ayudar y yo dije, lo quiero hacer bien, quiero de verdad ayudar ¿sabes? Lo quiero hacer lo mejor posible para ellos, ¿no? Y de verdad, gracias por hacerme sentir tan cómoda. Tienes un tesoro de podcast. De verdad, lo valoro muchísimo y yo sé que muchísima gente también. Así que les deseo que sigan subiendo como las burbujas, ah, porque de gracias. verdad es un podcast muy, muy, muy valioso. Muy valioso. Bueno, esas son palabras que me entibian el corazón, Ana. No te imaginas lo que significa para mí y para mi equipo, que estamos haciendo siempre un esfuerzo adicional por llevarles una información de valor a todas las personas que se acercan a este espacio y por hacer sentir también a los invitados cómodos. Generalmente los temas son difíciles, pero al hacer la entrevista, el sentirnos acompañados y sentirnos que todos somos lo mismo, Ana, creo que fluye, ¿no? Fluye el material que estamos compartiendo. Así que muchas gracias por haber estado aquí. Sí, Mau, sí. Encantada de conocerte y un abrazo bien calentito y bien fuertecito hasta Alemania. Abrazo muy fuerte para ti también, Ana. Que tengas un lindo día. Igualmente. Adiós, Mau, sí. Adiós.
Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de el primer episodio del 2026. Seguimos animados compartiendo historias de supervivencia y resiliencia, deseando que esta comunidad crezca para que podamos llegar a otros rincones, esperando siempre que el mensaje sea de utilidad. Y será entonces hasta una próxima oportunidad.